jornada o mini jornada, como la llamo yo, que la realiza el Comité de Infraestructura, conjuntamente con el Comité de Asuntos Marítimos del Instituto de la Ingeniería de España, en la que hemos hablado muchas veces de puertos, tanto en un sitio como en el otro, tanto en un comité como en el otro. Y yo creo que es importante darle una visión totalmente a los puertos. Pero una visión no solo en los temas de infraestructura, sino en los temas de logística, como hemos estado antes comentando en la conexión antes de empezar la jornada. Y evidentemente es un tema muy importante el seguir con esa, digamos, teoría de ir mejorando en los puertos y tal. Entonces, bueno, esto ha sido una jornada con el fin de dar a conocer tanto a los compañeros del instituto, evidentemente, como a los profesionales correspondientes, pues un poco lo que se piensa por parte de dos grandes personas, primero del comité, evidentemente, de Asuntos Marítimos, de José Esteban Echeverría, y en segundo lugar por parte de dos grandes ponentes, evidentemente, que conocen los puertos de maravilla. Ahora los presentaré y veréis cómo efectivamente es un tema importante. Bueno, los puertos evidentemente tienen un papel muy relevante y determinante en la industria marítima. No solo fuera del puerto, es decir, marítimamente hablando, en navegación, sino también dentro del propio puerto. Todo el cargamento, todas las cargas que llegan, pues evidentemente llegan al puerto, de allí se distribuyen a través de los otros modos de transporte, bien sean carreteros o ferroviarios e incluso aéreos, y viceversa. Todas las cargas suelen llegar al puerto y evidentemente tienen que estar preparados para esa logística y tienen que estar preparados para un desarrollo suyo de las capacidades correspondientes que les puedan llegar en el sentido mar-tierra, tierra-mar. Y yo creo que eso es importante. El tráfico marítimo va aumentando cada día más, el tráfico de cargas va aumentando cada día más. Pongo el ejemplo del famoso canal de Suez de hace muy poco tiempo, cuando ha embarrancado o ha encallado uno de los grandes buques con la cantidad de contenedores que llevaba y que efectivamente ha colapsado el tráfico marítimo en un momento determinado entre el Oriente y Medio Oriente hacia la zona europea y el África. Entonces está claro que es muy importante el tráfico marítimo, es muy importante cómo se estiva, es muy importante cómo se carga, es muy importante cómo se mueve. En una palabra, toda la carga que llega a un. Y yo realmente no voy a decir más, voy a dar paso unos minutos a José Esteban. Y luego ya presento a los ponentes y continuamos con ello, como hemos comentado anteriormente. Muchas gracias. José Esteban. Muchas gracias, José María. ¿Se me oye bien? Sí, sí, vamos, yo te oigo bien. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, sí, sí. Pues yo te agradezco la invitación, os agradezco de corazón la invitación, agradezco a todos los que van a participar y a los que nos estén viendo y escuchando, y realmente voy a improvisar un poco, porque es que yo ahora mismo estoy totalmente metido de cabeza en un asunto que a mí me apasiona, que es el lío que se ha producido después de este año de COVID, y os lo voy a comentar porque puede ser un punto de discusión, ¿no? Porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José María, de la importancia del link entre puertos, tierra y rutas marítimas y transporte marítimo. Repetiré, como hago siempre, que el transporte marítimo, al fin y al cabo, es el vehículo por el que se mueve el 80 o el 90% del volumen del comercio mundial, que además, a pesar de que solo contaminamos o aportamos el 2,5% del CO2 que se emite a la atmósfera, está todo el sector y la OMI lógicamente empeñadas en ver cómo se puede reducir las emisiones hasta el año 2030-2050, y eso marca una cosa fundamental, y es qué tipo de barcos van a arribar a nuestros puertos, no ya en el año 50, es que en el año 25 y de 26-27 se empezarán a construir los buques que van a estar navegando hasta el año
50. Eso por un lado. Y por otro lado, los trastornos y los problemas que ha creado la pandemia, y sobre todo en un tipo de barco que además cada vez es más importante. O sea, nosotros, los de la mar, los navales, siempre hemos dividido los tráficos o el transporte de buques de mercancías en tres grandes grupos y luego unos grupos más pequeños. Y los tres grandes grupos son los graneles líquidos, los graneles sólidos y los portacontenedores, que han sustituido prácticamente a casi todo el conjunto de la carga que no es granel. Dejo aparte los buques especiales, los buques de crucero, porque de verdad representan muy poco, aunque en dinero puedan ser mucho, pero representan muy poco en cuanto al comercio mundial, salvo en el caso de los cruceros en lo que afectan a la logística de los puertos. Pero en el caso de los portacontenedores, que ha sido el mayor problema y sigue siéndolo en la conexión marítima, puerto y tierra ahora mismo, pues se ha producido un follón enorme que todavía no se ha resuelto, en el que tienen que intervenir tanto los tráficos como los puertos y que presenta desafíos muy importantes para el futuro. Una cosa que parece que no tiene vuelta, tanto por el tema del medio ambiente como por el tema, sobre todo por el tema del medio ambiente y también por lo que ha pasado con la pandemia, es que los barcos, sobre todo los barcos de estos tres tráficos, van a ser cada vez más grandes. Y van a ser cada vez más grandes y cada vez más lentos. El otro día tuvimos una jornada que resultó bastante interesante sobre cómo se iban a comportar en su propulsión en los barcos del futuro para emitir menos gases de efecto invernadero. Y eso lleva, primero, los ingenieros navales hemos llegado a nuestro límite en cuanto a lo que de la hidrodinámica se puede sacar como ventaja para reducir la potencia de un barco. Estamos ya prácticamente en el límite. Lo mejor que se puede hacer puede ser un 1 o un 2%, pero nada más. Eso está completamente conseguido. Por lo tanto, la única manera de ahorrar combustibles y por tanto contaminación es volver a barcos más lentos e ir a barcos más grandes. Y hay una diferencia fundamental entre los tres tipos que os he comentado. Si hay un problema, como ha pasado con la pandemia, un problema por el cual la gente en determinados sitios ha dejado de importar porque no podía, porque había los problemas de limitaciones y de aislamientos, etcétera, pues tú tienes un petrolero o un barco que lleve productos químicos y si se tiene que parar, se puede fondear y se puede utilizar como almacén. Igual pasa con un barco de graneles sólidos. Y hay muchas veces que hay muchos petroleros que actúan de almacenes durante mucho tiempo, dependiendo de cuál es el precio del petróleo y de los fletes. Pero claro, en un barco que lleva 24.000 contenedores y que allí van desde televisores hasta bicicletas, hasta ordenadores y hasta vajillas, pues eso no se puede hacer. Entonces, y además porque tiene que haber un tráfico muy fluido y muy compensado entre contenedores vacíos y contenedores llenos, que es el principal problema que ha pasado ahora en la combinación barcos y puertos, cuando se ha vuelto a retomar un poco el tráfico, cuando parece que la pandemia ya está pasando. El problema de lo que está pasando es que los fletes han subido de una manera terrible y violenta. Hay una distribución de contenedores vacíos y no vacíos completamente absurda comparando con lo que siempre es el normal del tráfico. En las grandes compañías como Maersk o como Hapag-Lloyd o como otras piensan que, bueno, que entre que la cosa se normalice, los barcos que se van a entregar, porque a final de este año va a haber parece que la demanda va a sobreponerse a la oferta de espacio en un 4%, es decir, la demanda va a ser un 4% mayor que la oferta de mitad de ahora hasta final del año y la mitad del año que viene. Los astilleros no están construyendo, no ha crecido el número de contratos de estos barcos en los astilleros en los últimos 2 años. Por lo tanto, hay un lío importante
y los puertos se van a encontrar con cómo se va a tratar ¿cómo diría yo?, de armonizar todo esto. Hay unos, los grandes transportistas, que piensan que todo se va a ir arreglando conforme la cosa se normalice, y hay otros que han tomado la delantera, como en el caso de los chinos, en la que tampoco estoy muy puesto en el tema, pero acabo de leer ayer o anteayer que para normalizar el tráfico de contenedores en los puertos, Alibaba, que como sabéis no es uno de los ladrones de los 40 ladrones, sino que es un grupo chino que compite con Amazon, etcétera, Alibaba ha creado un sistema en 50 países y 200 puertos por el que controlar absolutamente todas las reservas de contenedores que se están haciendo para poder ofrecer fletes más bajos. Aparte que, como también se sabe, China, con el tema de la nueva ruta de la seda marítima, ahí la terrestre, pero la marítima, está comprando la actividad de los puertos, por ejemplo el Pireo y otros. Entonces, todo el mundo parece que va a cambiar muy rápidamente y no todos los sitios y las logísticas en lo que hace 2 o 3 años se esperaba que cambiaran. Y como esto pasa como con las vacunas, ¿no? Y como con las mascarillas. Un día parece que es así y al día siguiente parece que es otra cosa. Entonces ahora mismo hay un desconcierto por la parte armadora en cuanto a cómo van a funcionar las redes logísticas, sobre todo en los temas de buques portacontenedores y buques de cruceros, porque los otros buques tienen muy determinadas sus terminales y está mucho más definido la logística de un petrolero o de un buque que carga graneles sólidos, ¿no? Y entonces yo no quería comentar más que esto, que esperamos barcos mucho más grandes, mucho más lentos, que todos ellos tengan conexión eléctrica, que se pueda hacer el cold iron en todos los puertos y en algunos casos además con potencias muy grandes, que además la mayoría del camino que lleva hasta el año 2050, qué tipo de combustible se van a utilizar, porque evidentemente los buques de grandes tráficos no pueden ser eléctricos. Eso queda para los ferries y los barcos de pequeños tráficos, pero desde luego para un barco que va a atravesar el Atlántico o el Pacífico eso es imposible y parece que bueno, vamos a utilizar el gas natural como puente y luego el hidrógeno y finalmente el nitrógeno será el combustible de preferencia para los últimos años, de los años 30, 40 a 50. Que además es posiblemente el más útil y el más fácil de manejar con todos sus peligros. Y claro, los puertos tienen que estar preparados para eso, ya no solamente para la carga y la descarga, sino para que haya sitios en donde se pueda cargar el nitrógeno, se pueda trabajar con nitrógeno, etcétera, etcétera. Yo no quería poner más cosas encima de la mesa, pero creo que con esto no sé si es suficiente o es suficientemente atractivo, pero yo no quería agotar más tiempo que este. Así que muchas gracias por haberme oído y ahí lo dejo por si alguien le quiere meter mano. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, José Esteban. Efectivamente, creo que has estado muy claro en tu exposición. Yo creo que efectivamente, como hemos dicho anteriormente, los puertos es así. El tráfico marítimo va creciendo. Hay temas importantes. Se plantearán esos temas últimos que tú has dicho sobre el tema del hidrógeno, etcétera, etcétera. Efectivamente, un barco eléctrico no lo veo, yo tampoco lo veo, no sé si lo verá alguien, pero yo no lo veré posiblemente y no sé si veré siquiera el de hidrógeno, pero bueno, esperemos que sí. Bueno, pues voy a dar paso entonces a los ponentes. Carmen, es la primera que voy a presentar, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Ha estado durante 4 años trabajando en el grupo ferrovial en Cintra, que como sabéis es un grupo que lleva consigo determinados temas dentro de ese grupo, como lleva basuras, como lleva aparcamientos, etcétera, etcétera. Y luego se incorporó a la autoridad portuaria
llevando la oficina técnica en la actualidad y el departamento de dominio público. Es la jefa precisamente de ese departamento. Esa es Carmen, que es la persona compañera que viene de la Autoridad Portuaria de Valencia. A ver qué nos puede contar en su ponencia. En cuanto a Alberto Camarero, es una persona muy conocida también. Es profesor de la universidad, es ingeniero de caminos, canales y puertos, es licenciado en economía, es en derecho también, tiene un diploma, está licenciado precisamente en los máster de es experto ferroviario y graduado en derecho, efectivamente. Bueno, es profesor ahora mismo titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Es director de diversos máster de puertos, precisamente también, y es un investigador nato. Yo siempre le he conocido, conocemos hace muchos años, y siempre le he conocido como investigador. Siempre está arañando de algún sitio, arañando del otro, y bueno, viajando. Le encanta viajar. Ya menos. No hay forma humana de pillarle en un despacho ni en su casa. Es muy complicado. Ya realmente. menos. Bueno, ya menos, pero bueno. Bueno, es una persona también muy ecuánime y seguro que nos va a contar muchas cosas de los temas de los puertos. Así que, como me habéis dicho antes, Carmen, te cedo la palabra y ya no os interrumpo hasta el final. Me gustaría a los que nos escuchan darles las gracias también por haberse conectado, en primer lugar. Y bueno, ahí hay un chat para las preguntas, por si queréis hacerlas, o luego, si no, a través del propio micrófono. Así que vosotros mismos. Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Yo he preparado, no tengo tantas tablas ni como Alberto ni como José Esteban, entonces he preparado una pequeña presentación al hilo de la propuesta. Muchísimas gracias por invitarme y por invitar a la Autoridad Portuaria de Valencia para un poco explicar nuestra experiencia en cuanto a todos estos temas. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. A ver. Pantalla. Estáis viendo ya la presentación, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho José María, soy Carmen García Vilar. Ahora mismo soy la jefa de gestión del territorio de la Autoridad Portuaria de Valencia y bajo mi cargo pues llevo dos áreas que son muy complementarias, que es la gestión del dominio público y la gestión de las infraestructuras, es decir, la creación y el mantenimiento de la obra para luego ponerla a disposición a terceros. Todos sabéis que los puertos empezaron, ¿no?, con las juntas de obras y al final hemos terminado siendo autoridades portuarias con menor enfoque en la obra pública y mayor enfoque en la gestión. Puesto que, ¿no?, leyendo bueno, primero quiero decir, ¿no?, la Autoridad Portuaria de Valencia pues tiene bajo su responsabilidad 3 puertos que gestionamos bajo un mismo prisma, que son el puerto de Valencia, Sagunto y Gandía. Gandía pues es un poco menor. Valencia está enfocado al tráfico de contenedores y Sagunto se le ha dado un enfoque más a los vehículos nuevos, fundamentalmente, aunque también hay 2 terminales polivalentes. Actualmente el conjunto de Valencia Port, de Autoridad Portuaria, pues hemos alcanzado ya la manipulación de más de 5 millones de contenedores al año, de tal manera que tenemos una posición de líder en el Mediterráneo, ¿no?, siendo hub un poco lo que estamos hablando, ¿no?, la importancia de nudo logístico, de ser un hub, es puerto transoceánico donde no solamente hay un tráfico de import-export, sino también de tránsito. Cuando leí la invitación, ¿no?, y las distintas cosas que se estaban hablando, ¿no?, me vinieron a la cabeza pues muchos temas que tratar. Que es pues, cuál es el modelo de gestión, ¿no?, de los puertos de interés general, que es que ya muchos sabréis, ¿no?, que es el modelo landlord. O que este es un sitio de intercambio de los distintos modos de transporte, los modos en que se produce ese transporte, los distintos agentes que participan, es decir, público, privado, la empresa privada, la aduana, las inspecciones, cosas que ya se estaban un poco, la estiba, como todo, la estiba, esa palabra que a todos
nos lleva a lo que ha estado pasando en los últimos años, ¿no? con la regulación y los distintos servicios y actividades que son necesarias para que al final la mercancía llegue a su destino, que es lo que necesitamos. El modelo, como decimos, es un modelo de landlord y los puertos además trabajan bajo un régimen de autonomía financiera, es decir, el puerto pone a disposición de terceros las infraestructuras para que ellos lleven a cabo la gestión y esa gestión es responsabilidad de esas empresas privadas. A cambio, pues se pagan unas tasas portuarias que son las que garantizan, ¿no?, esta viabilidad financiera un retorno y una viabilidad financiera. La ocupación de dominio público se hace a través del otorgamiento de títulos de concesión y autorización y, por otra parte, muchos otros servicios portuarios y comerciales que no requieren esa ocupación, pues se hace la autorización. Siempre todas estas actividades que se hacen en el recinto portuario se hacen por una tasa portuaria, ¿no? Tiene que haber siempre un retorno. Porque ¿qué es lo que ponemos a disposición? Pues eso, la infraestructura de transporte. Mientras tanto, la autoridad portuaria lo que sí queda son los servicios generales, pues de garantizar el tráfico terrestre, el balizamiento, etc. Como hemos dicho, ¿no?, pues esta actividad puede requerir la ocupación de dominio público. Y en este caso, pues en el puerto de Valencia nos encontramos con 3 terminales de contenedores, que son las que tenemos aquí señaladas en rojo, 2 terminales de vehículos y carga ro-ro, 2 terminales de pasajeros y ro-ro y una terminal de graneles sólidos, fundamentalmente agroalimentario, y 2 terminales de hidrocarburos y aceites y productos químicos. En el puerto de Gandía, en el puerto de Sagunto, pues lo tenemos más especializado a vehículos, como vemos en amarillo, y también 2 terminales polivalentes. Actualmente la capacidad de contenedores con estas 2 terminales, con estas 3 terminales, es de unos 6 millones de TEUs. TEUs, como todos sabréis, es el contenedor equivalente de 20 pies. ¿Qué nos hemos encontrado, ¿no? Un poco hablando de qué es lo que nos estamos encontrando en cuanto a las terminales. Pues que hay una integración vertical. Es verdad que la Ley de Puertos ya considera, nuestro marco jurídico, todos lo sabéis, es la Ley de Puertos. Y esa es la que establece cómo debemos gestionar nuestros puertos y las que cada vez más nos constriñen, ¿no? Es verdad que la Ley de Puertos ya tiene en consideración las terminales dedicadas, es decir, las dedicadas a una manufactura o las dedicadas a una naviera. Pero junto a eso y bajo ese plasma, pues tenemos una terminal de Ford, tiene la fábrica de coches en Almusafes, a pocos kilómetros del puerto, tiene una concesión para sus vehículos. Pero junto a ella, Grimaldi, la naviera, pues tiene una terminal que es propiedad de Grimaldi, es decir, estamos viendo una integración vertical. MSC tiene su terminal dedicada a sus buques. Pero es que en paralelo, las 2 terminales públicas de contenedores que había en el puerto de Valencia, que son la antigua TCV y la que aún sigue siendo terminal pública de contenedores en el muelle Príncipe Felipe, pues han sido adquiridas tanto por APM, que es del grupo Maersk, como por COSCO Shipping Ports, que es la naviera china. Asimismo, Balearia tiene su propia terminal, Transmediterránea tiene su propia terminal. Es decir, las navieras, está habiendo una integración vertical en las navieras y me temo también que en los contenedores, por lo que estábamos comentando, ¿no?, de qué es lo que ha pasado. El caso de la terminal de graneles, pues también es de la naviera Airship, ¿no? Pues, es decir, cada vez hay una mayor integración de todos los elementos. Deberá redundar en un mejor funcionamiento. Estas adquisiciones que hemos comentado, y por eso digo que sí de los últimos años, pues ha sido a partir del 2016. Es decir, es verdad que MSC y Ford se otorgaron ya así, pero APM y COSCO pues desde el 2016 en adelante. Es en ese momento en el que nos encontramos que casi todas las terminales ya tienen una relación muy directa con las navieras. Con menor importancia
bueno, menor, no tiene la misma importancia, pero bueno, con menor tamaño, el caso de Sagunto pasa lo mismo. Esta terminal en el Muelle Norte 2 es propiedad de IST, que pertenece al Grupo Alonso. El Grupo Alonso comienza como una empresa de transporte terrestre y ahora mismo pues tiene su pequeña naviera y su pequeña terminal. Vamos a pasar. Frente a estas 3 terminales de contenedores, el puerto de Valencia ahora mismo está planteando una nueva terminal que frente a ellas lo que tiene es que va a ser automatizada, ¿no? Y veremos, y está preparada por los grandes buques, va a estar preparada por los grandes buques de casi 400 metros y 16 metros y medio de calado. Tiene una maniobrabilidad buena, tendrá el coal ironing preparado con las derivadas que comentaré luego. Es decir, el problema del coal ironing ya no es solamente la infraestructura que tenemos que poner en el muelle, sino la potencia eléctrica de la que tiene que disponer un puerto para dar servicio a los cruceros y a los buques contenedores que tengan que apagar los motores y conectarse a la línea eléctrica, ¿no? Eso, y que además las terminales, por lo menos en el puerto de Valencia, y entiendo que en todas, están haciendo una apuesta por la descarbonización, con lo cual muchas de su maquinaria y grúas empiezan a ser eléctricas. En este caso, en la nueva terminal de contenedores es así, gran parte de la maquinaria es eléctrica. En cuanto a lo que estábamos hablando antes de las integraciones verticales, los puertos sí que tenemos que garantizar el servicio público. Por esto, esta nueva terminal de contenedores, a la que ha licitado la empresa TIL del grupo MSC, su objeto es de servicio público. Es decir, el puerto de Valencia, ante una escasez de espacios como nos encontramos, las 2 nuevas terminales que se han planteado, la terminal de contenedores y la terminal de pasajeros, que es esta, se han planteado, su objeto es siempre servicio público. Sin perjuicio de eso, los 2 licitadores son navieras, en este caso Balearia, y en el caso de la terminal de contenedores, TIL. Cuando estamos hablando de la gestión del dominio público, lo que estamos dando a un tercero empieza por la construcción, la ley de puertos y sobre todo los últimos planes de empresa que coordina Puertos del Estado, requiere que sean los concesionarios los que hagan la construcción desde el pavimento en adelante de las terminales. Es decir, que nosotros delegamos la construcción, la explotación y conservación y el momento doloroso de la reversión de la concesión, es decir, en el momento en el que termina la vida de 20, 30 años y el concesionario que ha invertido ahí igual hasta 5 años antes, pues tiene que dárselo a la administración por estar construido en dominio público. A cambio, pues la autoridad portuaria cobra las tasas y tarifas. Y estas son un poco las obligaciones que hemos pasado. En cuanto a qué es lo que hacemos en esa concesión que tenemos en el muelle, ¿no? Y yo creo, he cogido este grafo que viene de un compañero nuestro, de Arturo Monfort, de la Autoridad Portuaria, porque ha cambiado un poco el modelo desde las primeras concesiones en el año 1990 de contenedores, las concesiones son mucho anteriores, ¿no? Pero las que tenemos vivas del año 90 a las que tenemos, a las actuales, ha cambiado un poco el concepto. Es verdad que tenemos 3 servicios que se hacen para que llegue a un puerto el transporte marítimo, ¿no? Por una parte, la estiva, es decir, la carga y descarga en el buque, que se hace en la zona de maniobra, el almacenamiento y la recepción y la entrega de la carga que viene de fuera, ¿no? Que viene tanto en transporte terrestre como en ferrocarril. Nosotros, por ejemplo, por aterrizarlo al puerto de Valencia, la dársena donde tenemos la dársena del Turia, el muelle del Turia, donde tenemos la terminal de graneles sólidos, fundamentalmente agroalimentario y algún producto químico, así como la terminal de Balearia, nos encontramos que tenemos un muelle público. Es decir, cualquier buque puede atracar y no tiene por qué estar relacionado con la
con la concesión adyacente. Es decir, se puede hacer una descarga a camión que salga directamente fuera o puede estar relacionada con la terminal que tenemos, la concesión que tenemos adyacente. En cambio, en las terminales de contenedores, ¿qué nos encontramos? Y se puede ver mejor igual en esta, ¿no? Esto es una infografía de la futura terminal de contenedores norte. Nos encontramos que la concesión tiene que poner el concesionario que vaya a hacer la estiva, es decir, la carga y descarga, que es un servicio portuario que se hace en un lugar público, tiene que poner unos medios de descarga que le supone una grandísima inversión y que además no puede trasladar a otro puerto, a otro lugar del puerto. Eso se junta con otras dos cuestiones, que son los requisitos de seguridad portuaria a los que nos vemos sometidos desde los últimos años por los códigos PBIP que se han aprobado, los planes de protección de buques e instalaciones portuarias que exigen que haya un control exhaustivo del acceso al muelle durante la estancia de cualquier buque en él, con lo cual debe estar totalmente cerrado el muelle, así como los requisitos aduaneros. Entonces, esta gran inversión en medios de descarga, esta exigencia de que el muelle esté cerrado, es el que nos hace llegar a modelos en los que los muelles prácticamente solamente se utilicen por los terminalistas adyacentes, frente al otro modelo que sigue existiendo, en el que el muelle está más o menos abierto y el control dependería más de la autoridad portuaria. De acuerdo. Y está siendo un, en el caso nos encontramos que esa ocupación del muelle, la autoridad portuaria es la que dispone, ese muelle es la infraestructura en la que se produce realmente la descarga y tiene unos costes de inversión muy importantes. Las autoridades portuarias reciben una compensación de esas inversiones a través de las tasas, fundamentalmente del tasa del buque y de la mercancía. En algunas concesiones, y así lo hemos hecho en la nueva ampliación norte y sucede así también en la de MSC, el concesionario quiere tener esa zona de maniobra en concesión y pagar las tasas de ocupación. ¿Qué supone eso? Supone unas mayores tasas de ocupación de superficie, es decir, unos mayores gastos fijos, pero también unas bonificaciones de las tasas del buque. Así, la autoridad portuaria se asegura unos ingresos fijos por la inversión fija que tiene y tiene menos ingresos variables. El riesgo de tráfico lo lleva el terminalista, que es el que se ve más obligado pues, a hacer las labores comerciales o de cualquier tipo para que su inversión tenga más sentido, ¿no? Sus gastos estén mejor compensados. En este momento en el que estamos comentando que casi todas las terminales de contenedores pertenecen o están integradas en las empresas navieras, pues tiene más sentido, porque al final COSCO Shipping Port, por ejemplo, COSCO no es una naviera que lleve mucho tráfico al puerto de Valencia, en cambio tiene aquí una terminal. Tiene capacidad de todos esos tránsitos pues lograr un mayor retorno a su inversión y a sus gastos. O sea, que tiene en todo caso, sí que nos gusta, porque a veces nosotros con los nuevos desarrollos, nosotros entendemos que el puerto no es un bien en sí mismo, sino que es un servicio, por supuesto. Y yo sé que en este lugar, ¿no? En este foro, igual no hace falta decirlo, pero obviamente los tráficos que capta un puerto si son de importación y exportación, es para dar servicio a una industria que tenemos a espaldas, es decir, en el hinterland, y lo que intentamos es captar tráficos de transbordo, que son los que van a hacer abaratar y mejorar la conectividad del puerto. ¿De acuerdo? Por eso nosotros tenemos interés en tener capacidad, tenemos interés en que COSCO traiga sus líneas, no por mejorar nuestros números, ¿no? Los números de la autoridad portuaria, sino porque si trae sus líneas mejorará la conectividad, mejorará los costes de importación y exportación de la industria valenciana y española a la que damos servicio. Vale. Como todos sabéis, ¿no? Pues en este modelo tenemos a unos trabajadores que son los estibadores, ¿no? que ha sido una de las palabras que salían ahí
son los que prestan el servicio portuario, ¿no? Este servicio portuario de carga y descarga del camión. Y en cierto modo también hacen los movimientos horizontales en las terminales. No es así como el resto de los servicios de recepción y entrega, que ya los pueden hacer trabajadores no portuarios. En todo caso, en los muelles de la autoridad portuaria es el puerto de Valencia y la autoridad portuaria la que asigna las escalas, ¿no? Que era otra de las cuestiones que he visto por ahí. Como hemos dicho, la autoridad portuaria realmente lo que hace es coordinar, gestionar, pero la mayoría de los servicios pues, se proveen por otras empresas, ¿no? Por otros actores. Entonces, entre los servicios técnico-náuticos, pues tenemos el servicio técnico-náutico del amarre, el pilotaje y los remolcadores, que se consideran servicios portuarios que están sujetos a sus pliegos de condiciones y a sus tarifas máximas, pese a los acuerdos comerciales que tengan con las distintas navieras, ¿no? de los que somos conocedores. En cuanto a lo que es el tráfico marítimo en sí mismo y un poco a la vista de las anotaciones que se hacen en la convocatoria, ¿no? En el puerto también se hacen las inspecciones. Y este es un punto pues, muy complejo, ¿no? Porque bueno, las inspecciones que se hacen aquí son del tipo sanitario, de tipo de calidad de importaciones y exportaciones, es de sanidad vegetal, sanidad animal. Y participan muchos ministerios, con lo cual tiene que haber una cierta coordinación. Y participa también la delegación del gobierno, ¿no? La dependencia orgánica del puesto de inspección fronteriza del puerto de Valencia es del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque funcionalmente es de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es decir, nosotros, la autoridad portuaria construye un edificio, tenemos un contrato con un proveedor de servicios que se acaba de adjudicar ahora mismo, que es TOC Comerciales, que es el encargado de gestionar el PIF. Gestionar el PIF es mantenimiento y limpieza del edificio, así como apertura de contenedores, desconsolidación, meter la mercancía, poner la mercancía en el lugar donde el inspector tenga que hacer sus labores. Y por otra parte, los ministerios son los que tienen que llevar a los inspectores a hacer su función. El puerto de Valencia tiene un PIF ya consolidado, que es el puerto de Valencia, la autoridad portuaria tiene el del puerto de Valencia, que ya está consolidado, y desde el año 2010 hemos estado intentando implantar un nuevo PIF en el puerto de Sagunto. El puerto de Valencia y el puerto de Sagunto tienen una distancia de unos 40 kilómetros, que es más o menos la distancia que puede haber en las terminales entre las terminales del mismo puerto de Rotterdam. Es decir, siempre se ha intentado un poco tener la consideración de ser un único puerto y hacer una gestión conjunta. Bueno, pues en el año 2010 se empezaron las gestiones para hacer el nuevo PIF de Sagunto y con alegría os tengo que decir que en el año 2021 ha empezado a operar. Este PIF en el año 2010 se empezó con todos los trámites para implementar este PIF, porque se empezó también la tramitación de una nueva concesión de terminal polivalente con contenedores que se otorgó a Intersagunto Terminales del Grupo Alonso. Es importantísimo para un puerto tener un PIF para poder acoger buques portacontenedores, porque lo mismo, como ha dicho José Esteban, te descargan televisores que el contenedor de al lado es carne congelada argentina. Y si no hay PIF, ese buque no vendrá a Valencia a descargar o a Sagunto a descargar los televisores, porque también se irá a otro puerto donde pueda descargar las dos cosas, ¿no? Con lo cual, pues hemos estado desde que abrió la terminal en el año 2016 o 2015 hasta ahora, 2016 a pleno rendimiento, sin PIF, con los grandes perjuicios que ha sufrido esa terminal y reclamaciones, por supuesto, ¿no? Se han inspeccionado por ahora dos contenedores, pero porque claro, tampoco es un servicio que hay que dar para que se consoliden las líneas, ¿no? Pero ha sido. Por otra parte, también tenemos inspecciones en alguna otra concesión, como es la concesión de Agromerchant, y también la historia ha sido de 4 años para conseguir
todos los permisos y conseguir que la infraestructura esté tal y como requiere los distintos ministerios y la Unión Europea. Así que no sé si tenéis algún comentario, pero vamos, a nosotros nos ha resultado realmente trabajoso. El puerto, además, es el lugar de intercambio de modos de transporte, ¿no? Tanto a camión como a ferrocarril. Y en este caso, pues la Autoridad Portuaria de Valencia sí que ha tenido una apuesta muy firme por el tráfico ferroviario, ¿de acuerdo? Y como comentaba antes, pues antes de empezar la reunión, se ha producido un cambio muy importante desde el año 2012 hasta ahora, ¿no? Los últimos años en cuanto a la mejora de la infraestructura ferroviaria. Como con los muelles, el puerto lo que hace es proveer la infraestructura ferroviaria y el servicio de gestión de esta infraestructura la dan terceros. Aquí se ve que muy pequeñito, pero bueno, la línea ferroviaria con las distintas terminales. Por una parte, en el año 2002 accedíamos por la ciudad y a partir de entonces ya se hizo el acceso actual por el acceso sur. ¿Eso qué ha ocasionado? Que realmente las vías, algunas de las vías existentes, pues se han quedado a contramano, con lo cual han perdido un poco su utilidad, ¿no? Tenemos por una parte unas vías con longitud de vía y ubicación que corresponden con otros usos que ahora han perdido la utilidad. En esos años, pues en el 2012, nos encontrábamos que el camión atropellaba el ferrocarril, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las intersecciones no estaban protegidas y el prioritario, porque por la ley del más fuerte, era el ferrocarril. A partir de entonces, pues lo que se hizo es una revisión de todas las intersecciones y se convirtieron en intersecciones especiales con una señalización adecuada, con barreras, con señalética, etcétera, etcétera. De tal manera que el ferrocarril dentro del puerto es el que tiene prioridad y se garantiza una velocidad astronómica de 10 kilómetros por hora. El proyecto que tenemos ahora, que estamos ahora mismo ejecutando, elimina todas las intersecciones especiales que tenemos hasta las terminales que ahora contaré que hay. Con lo cual aún tendremos una mayor mejora tanto en eficiencia del ferrocarril como en seguridad, ¿de acuerdo? Así como que se va a hacer un haz de vías, un haz de expedición de ferrocarriles aquí, ya que nosotros no solo tenemos las limitaciones internas, sino la limitación de toda la red ferroviaria. En la parte más al este, en lo que llamamos el dique del este, tenemos una playa de vías de 3 vías de ferrocarril de 750 metros donde se hace la carga y descarga de vehículos nuevos. Y en la parte sur tenemos la terminal ferroviaria adyacente a la terminal pública de contenedores, donde ahora mismo se está haciendo el tercer carril y prolongándolas hasta 750 metros. Y una tercera junto a la otra terminal pública de contenedores, que es la de APM Terminals. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a esto, en el año 2019 pues, tuvimos 2.200 trenes con una longitud media de 500 metros. Sabemos que es importante garantizar, dar servicio a los 750 y por eso se están mejorando las dos playas de vías existentes. La nueva terminal de contenedores norte tiene incluida una playa de vías de 4 vías, si no recuerdo mal, de casi 1.000 metros, así como tiene ya previsto 3 grúas para la carga y descarga de los contenedores. Como estábamos comentando, ¿quién presta este servicio? Pues en el puerto de Valencia tenemos ahora mismo 8 empresas que hacen esta prestación del servicio comercial de control del tren, regulación, expedición y suministro de información. Es decir, 8 empresas que tienen autorización por nuestra parte para llevar a cabo estos servicios. Y por último, el hermano pequeño, que es el transporte terrestre, ¿no? La autoridad portuaria sí que hace nos pasa un poco como con las inspecciones, las inspecciones sanitarias, etcétera. Nosotros damos la infraestructura para que se hagan los controles de acceso. Control de acceso de entrada,
porque es un recinto portuario, recinto controlado, es un recinto aduanero, control de acceso de salida, damos la infraestructura para la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para que haga todas las inspecciones. En Valencia ahora mismo tenemos un acceso principal para camiones, que es el acceso sur. Para los camiones, pues se preparan, tenemos áreas de descanso, áreas de entregas de órdenes, pesajes, oficinas, etcétera. Se les intenta un poco facilitar el trabajo. A la vez, la autoridad portuaria pues, tiene el Valencia Port Community System, que lo que es una plataforma de entrega de información. Los últimos que se están incorporando es el transporte terrestre, a los que las órdenes de transporte, en vez de ser un papel ahora que les den en la oficina, pues va a ser un mensaje en el móvil, de manera que cuando llegan a una terminal saben dónde tienen que ir y qué mercancía, cuál es su contenedor. Me quiero despedir con Gandía, ¿no? que también existe. Después de haber estado, ¿no?, hablando de Sagunto, Valencia, en Gandía es una terminal polivalente dedicada fundamentalmente a la madera, a buques más pequeños, obviamente, acero, al aluminio y a granel. No me quiero extender más porque sí que, pues, por lo que ha dicho Alberto, ¿no?, un poco dejar tiempo al debate. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que ha sido un tema francamente interesante. El puerto de Valencia, bueno, pues es un puerto grande, no es el de Barcelona, evidentemente, ni a lo mejor... Perdón. Es más que el de Barcelona. Mueve más. El puerto de Valencia ahora mismo es el primero en España. Bueno, ya. Pero ya sabes que Barcelona siempre dice que es el mayor y el que más contenedores tiene y el que más carga posee. No. Bueno, el de Algeciras tampoco es manco, ¿eh? Tampoco no, es manco. bueno, el de Algeciras sabemos que tiene muchísima importancia su tránsito, pero obviamente el de Valencia hemos superado y ahora mismo estamos en el... Lo sé. Bueno, o sea... No te metas en el charco. No te metas. Hay puertos muy importantes, evidentemente. Cada uno dice según le va. Eso hay que decir apellido. ¿Cuál es el puerto que más toneladas mueve? Algeciras. ¿Cuál es el puerto que más import-export mueve? Tal. ¿Cuál es el que más cifras de negocio tiene? Tal. Hay que ponerle apellidos, porque si no, queda cojo en este sentido. Muy bien. Bueno, hay más que una pregunta, es un comentario, evidentemente, de una persona que lo hacemos, si queréis lo vemos después. Es de todos modos, dice que es doña María José Domínguez, y dice que no solo hay bonificaciones para buques, pasajes y mercancías, sino que también existen bonificaciones para la tasa de ocupación para las concesionarias, como en la bonificación singular del artículo 182 del texto refundido, evidentemente, de la Ley de Puertos del Estado, y de la Marina Mercante, que puede llegar hasta un 30% de la tasa de ocupación. Es bueno que se tenga en cuenta, por eso digo que es un comentario más que una pregunta, los concesionarios y autorizados, que deben solicitarla de forma expresa, con la instancia de parte a la autoridad portuaria que corresponda. Eso es lo que quiere decir tanto. Luego es una anotación más a tener en cuenta en lo que nos has contado. Luego, el tema coloquio, yo te haré dos preguntas, que, bueno, si las puedes responder y las conoces, pues bien, si no, pues nada. Bueno, pues vamos a dar paso. Muchas gracias, Carmen, por tu exposición. Y voy a dar paso a Alberto para que nos ilustre también, como nos has ilustrado tú, en los temas, evidentemente, de la estrategia y la logística portuaria. Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Chema, muchas gracias al Instituto, a Pepe Van también. Y bueno, yo además en este sentido soy, aunque me prodigo poco en los comités, porque siempre tengo algún lío, y no es que esté viajando, como decías antes, pero yo pertenezco a los dos comités, tanto al de asuntos marítimos como al de infraestructuras, ¿no? O sea, porque en ese sentido, pues bueno, tengo ese doble gorro ahora que está tan de moda decir esas cosas, ¿no? Muchas gracias, Carmen, también por tu presentación, porque lo cual, pues bueno, nos ha dado una visión muy interesante de la gestión de uno de los puertos más importantes de España. Yo creo que con eso quedas mejor y no dices que es el mejor de Barcelona, tal, porque como eso siempre hay que poner apellido. O sea, es que además en ese sentido es muy importante. O sea, cuando dice Algeciras, bueno, Algeciras es el que más toneladas mueve, pero claro,
el que más contenedores ya es Valencia, si es importación, exportación, tal, si es cifra de negocio, si es rentabilidad. O sea, hay que ponerle mucho apellido porque si no se hieren muchas susceptibilidades. Que no iba a decir nada, que ha sido José María, que me ha tirado de la lengua. Pero bueno, es que una de las preguntas que va a ser, que no quede, van los tiros no por quede ahí. como que Barcelona, tal, bueno, Barcelona es un gran puerto, tiene mucho cifra de negocio, pero yo creo que cada puerto tiene su... El puerto que más rentabilidad tiene, pues es Baleares, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, cada cosa hay que ponerle un poco su apellido. Yo, como he comentado un poco al principio, cuando estaba hablando, no voy a poner transparencias porque... porque bueno, el caso de Carmen era muy claro porque nos ha estado explicando un poco el puerto de Valencia, que tiene la peculiaridad de tener Sagunto, de la nueva ampliación, de todas las peculiaridades que está desarrollando pues, la especialización, ¿no? Y ha tocado varios temas también, como ha tocado también Pepe Van, que yo voy a también un poco hacer incidencia en ellos. Pero yo, sobre todo, lo que voy a hacer es crear polémica, más que nada, ¿no? Yo creo que estamos aquí un poco para discutir, hay mucha gente y bueno, yo creo que además grandes profesionales y creo que es más que soltar aquí un rollo que más o menos general, pues yo creo comentar pues varios temas que yo creo que todos pueden entrar y comentar, ¿no? Entonces es un poco sobre la gestión. Y voy a empezar un poco por la parte final, que es un poco lo que ha dicho el Pepe Van, ¿no? Sobre el gigantismo de los buques, que ha estado tan de moda además con el canal de Suez y que acabo de leer yo también esta mañana o ayer, pues que todavía el barco está allí, ¿no? Porque lo tienen cogido el canal de Suez. Y los propietarios le estaban haciendo una oferta a ver si se lo sueltan, que le pedían 1.000 millones o no sé cuánto, en la primera 900 y pico. Imagínate el que, como decía José Esteban, ¿no? El que le esté trayendo su televisor ahí o su mercancía, no sé cuándo lo podrá recibir, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber un poco el problema, y es verdad que los barcos cada vez son más grandes, ¿no? Cada vez son más lentos por el consumo de combustible, el low streaming, pero también entra un tema que los ingenieros navales, y he leído varios artículos en ese sentido, del tema de la economía de escala. Siempre que se hablaba de que crecían los portacontenedores, se hablaba porque se desarrollaban economías de escala, y así lo contamos en la escuela y demás. Pero sí que es cierto que he visto yo algún artículo, también con datos que quizás pues, sean particulares y no generales, sobre que a partir de cierto volumen, llamando volumen el número de miles de TEUs, ¿no? Que se pueden transportar, que ahora estamos en los 24.000, pero quizás un poquito menos, en 22.000 por ahí, se está hablando ya que ya esas economías de escala se transforman en deseconomías de escala, ¿no? Entonces, eso significaría que por un lado, pues bueno, que ya no se justifica tanto ese aumento tan impresionante. También, y yo me acuerdo que la primera vez que se lo oí al director del Puerto de Valencia, francés, ¿no? en la clase de estas del máster que yo codirijo, ¿no? De gestión portuaria e intermodalidad, que hablaba de siempre la típica pregunta, ¿no? Nos gustaría tener esa bola de cristal de hasta dónde van a llegar los grandes buques, ¿no? Bueno, pues aquí eso vale todo, porque total, pero hay un estudio de McKinsey, creo que decía que en el año 67, casualmente, marzo del 67, creo, claro, estaba hecho para 50 años, creo, ¿no? Lo habían hecho en el 17, decía que se iba a llegar a los 50.000 TEUs. Es un informe que además yo creo que se lo vi la primera vez a francés y luego lo busqué el informe y demás y hablaba de 50.000 TEUs. Eso ya empieza un poco a asustar, ¿no? Primero porque yo creo que el límite va a haber un límite, o sea, yo creo que va a haber un límite y ahí sí que es un gran tema de discusión, ¿no? Hasta dónde va a llegar el gran tamaño de los buques y el caso, por ejemplo, de lo del canal de Suez, volviendo a ese tema, pues ha visto que a todos esos ingredientes que siempre hemos puesto, ¿no? Por la logística, las infraestructuras, la capacidad de los motores para tal, o sea, todas esas cosas se ha puesto encima de la mesa un nuevo elemento, que en muchos casos ya se hablaba, pero que ahora está mucho más fuerza, el tema de los seguros. El tema de los seguros. Y para eso solo falta, muchas veces parece que vivimos en una sociedad que si uno habla del pasado le están llamando de cualquier cosa menos bonito, ¿no? Y yo creo que queda muy bien tener conocimiento de la historia reciente de España, la historia reciente del transporte marítimo, y es de los petroleros, los grandes petroleros, los superpetroleros que hablábamos de 20 y pico mil, de 400 y pico mil toneladas, que tenían 22, 23 metros de calado y demás, entre otras de las razones que justificaron que llegara a un tope, y eso lo sabrá mejor seguro Pepe Van y los navales,
es por el tema de los seguros. Por el tema de los seguros, empezó a haber algún accidente y, bueno, y los seguros ya eran unas cifras importantes, independientemente luego de un coste de oportunidad, de tener 500.000 toneladas de petróleo dando vueltas por ahí. Eso al final, desde el punto de vista financiero, es el equivalente en dólares o en euros, igual lo sacas más rentabilidad, igual ahora no, pero con letras del tesoro. Entonces, bueno, yo creo que ha puesto encima de la mesa en ese gigantismo, por un lado, el tema de los seguros. Por otro tema, por otro lado, el tema también de las rutas, ¿no? Se ha vuelto a hablar, ¿no? Desde que salió. O sea, el Evergreen fue portada en todos los periódicos. Yo me acuerdo que el fin de semana que fui al kiosco no había periódico que no sacara la foto del Evergreen no, era de Evergreen, ¿no? Del Evergreen pegado ahí en la esquina y tal, ¿no? Entonces, y hablaba todo lo que significaba. Bueno, entonces, ahí es un tema que yo creo que entra con lo que yo decía, que es la siguiente pregunta, y lo dejo también un poco para la discusión inicialmente, que es, y eso lo dice la ESPO, ¿no? La European Seaport Organization, en algunas de sus conferencias, se plantea un poco que quién tiene que pagar en las infraestructuras portuarias. Es decir, cuando el puerto de Valencia va a hacer la ampliación sur o cualquier puerto, pues no poner el caso del puerto de Valencia, porque yo creo que bastante lío tiene ahora como para, y no está centrado en eso. Pero cuando un puerto va a hacer, lo primero que tiene que hacer es ver cuál es el tamaño del buque que quiere dar servicio, cuál es la evolución de los tamaños del buque que quiere dar servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues si ahora estamos, y es verdad que, que la ingeniería naval, o sea, se han multiplicado casi por 2 la capacidad en pocos años podemos estar hablando de 15 años, una cosa de estas, se ha pasado de 12.000, 13.000 a eso, a 25, ¿no? 24.000 TEUs, pero sin embargo, la limitación que más tenemos, que es la del calado, pues ha subido muy poquito, verdaderamente, ¿no? Los barcos no tienen, los de 12.000 tenían 14 metros de calado y ahora estamos en 16, o sea que verdaderamente no ha aumentado, quizás porque el elemento más clave de limitación, sobre todo para los canales, el estrecho de Malaca o demás, pues son los calados, ¿no? Pero eso no quita que haya que hacer unas infraestructuras portuarias de mucho nivel. Hay que aumentar las grúas. Ahora Barcelona mismo, pues la última opción es que está cogiendo cualquier puerto, TTI en Algeciras, está ampliando los tamaños de las grúas, porque si no ya las grúas tradicionales, y estamos hablando que, como ha dicho Carmen, que cuestan 13, 10, 12, 15 millones de euros cada una, y ahí vemos un chorro de ellas impresionante, pues hay que aumentarle de tamaño porque si no pegan con el puente o pegan con los 10 contenedores que van sobre cubierta. Y eso son inversiones. En ese caso los tiene que hacer, en muchos casos, por los concesionarios, pero en otros casos muchas obras las tiene que hacer las autoridades portuarias, ¿no? Tiene que aumentar dragados, tal, y es muy exagerado. Entonces, sí que había una propuesta, no, más que una propuesta, una pregunta de la ESPO, ¿no? De la Organización Europea de Puertos, que decía que por qué al final se tenía que pagar eso solamente la autoridad portuaria, la parte pública, cuando es un requerimiento que hace un privado, porque lo que va a ganar al final es un tema privado con esas economías de escala. Y dejaba un poco encima de la mesa si ese tema de gastos habría que dividirlos o por lo menos compartirlos o asumir riesgos compartidos, un poco como se hace en infraestructura, ¿no? Yo creo que es un tema también que en algún momento va a haber que poner encima de la mesa, porque estamos hablando ya de inversiones de cientos, incluso en algunos casos de miles, ¿no? de millones de euros, ¿no? Y bueno, con todo, ¿no? Contando con todo, pero muchos cientos de millones cuando las rentabilidades no son lo que son y cuando tampoco nadie te asegura un extra tráfico, en muchos casos, ¿no? Porque tú haces la infraestructura y luego tienes que esperar y tal como está ahora, pues desde que se planifica una infraestructura en un plan de empresa hasta que puedes empezar a mover un contenedor, mínimo son 10 años, como poco, y yendo bien, suerte. Entonces, en 10 años el mundo cambia muy deprisa, ¿vale? Bueno, ese era uno de los temas ahí que dejo encima de la mesa para después un poco la discusión. Y luego el resto está un poco enfocado al sistema un poco de gestión, ¿no? Bien ha dicho Carmen que tenemos un modelo de gestión que evolucionó del tulpor al landlord, ¿no? Donde las infraestructuras básicas, digámoslo, los hace la autoridad portuaria y es el concesionario a través de una concesión demanial, ¿no? De dominio público que pues hace el pavimento actualmente, antes no se hacía, pero últimamente ya se hace el pavimento, bueno, todo el rey, incluso algunas veces están pues todos los temas de canalización, digitalización, grúas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Estamos hablando de inversiones de mucho calado y más con procesos de automatización que se están llevando ahora o que cualquiera de las nuevas
Green Ports, ¿no? Pues tiene que ser automatizado. Y estamos hablando que está pendiente de aprobación o de firma por el Ministerio, por lo menos la semana pasada no estaba firmado, pero yo creo que estará en breve, del nuevo marco estratégico del sistema portuario, ¿no? Que va a sentar un poco las bases de lo que va a ser. Demos cuenta que la Ley de Puertos del Estado, al que hemos hecho referencia, es la Ley del 92, que sí que es cierto que ha ido cambiando, que hemos cambiado como nos gusta en este país, ¿no? Cambiar leyes, ¿no? En el 92 hubo uno, la del 97 se modificó por un acuerdo puramente político, que fue los pactos del Majestic para la gobernabilidad de tal, pues se pidió intercambio de cromos, que es lo que va en este país, y entonces pasaron a la ley del 97, que las autoridades portuarias, pues la presidenta lo pone en las comunidades autónomas. Entre otras cosas, fue básicamente eso lo que se cambió. Luego cambió la ley del 2003, porque venía interpuesta, obligada por una sentencia para cambiar el concepto de tarifas por el concepto de tasas, o bueno, llamar tasas a lo que se estaba llamando tarifas, básicamente. Luego llegó la ley del 2010, que fue la del consenso, que se llamó, que es la actualmente en vigor, ¿no? Que es el Real Decreto del texto refundido del 2011. O sea, muchos cambios de legislación, pero sin cambiar el modelo clásico de gobernanza en general, ¿no? Y sin embargo, en estos 92, 25, más de 25 años, ¿no? 26, 27 años, 2002, tal, sí, 30 años, perdona, ¿no? Ya llevamos 92, para hacer 30 años de esa ley, el mundo marítimo ha cambiado impresionante. Lo ha comentado también Carmen, las grandes navieras, ha habido un proceso de integración vertical, integración horizontal. Hay ahora las alianzas marítimas que nos ha comentado. Ahora 3 alianzas tienen el 90% más o menos del tráfico, ¿no? Y son 3 a nivel mundial. Pero luego esa agrupación horizontal también se ha pasado a vertical. Las navieras ya no solamente eran navieras, han puesto el pie en tierra, por el caso, por ejemplo, de MSC en Valencia, ¿no? O de Maersk, ¿no? También es una naviera que luego es terminalista. Y el siguiente paso es que han empezado a comprar líneas de ferrocarril. Y Medway, Chema, la portuguesa, la compró Mediterranean Shipping para hacer la gestión entre Valencia y Sines. Entonces, están empezando, ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo marítimo, cada vez más rápido, ya no entramos aquí en todo lo que significa la evolución, pero nosotros, desde el punto de vista de modelo, seguimos con un modelo que va lento. Y yo creo que ha llegado un momento y tenemos un modelo que se parece mucho al de hace 100 años, sin que sea malo. O sea, hay algún artículo que hice yo con Pascual Peri sobre que yo creo que los puertos de interés general del Estado, son los mismos que el de 1904, quitando el de Sant Esteban de Pravia, que se afectó, y la unificación que hizo Pascual, además, cuando fue director general de Puertos y Costas del puerto de la Bahía de Cádiz, ¿no? Que se unió con Puerto Santa María y demás, Cádiz. Seguimos teniendo los mismos puertos, el mismo sistema. Entonces, quizás sea el momento de plantearse, yo creo que son temas que hay que dejar encima de la mesa, si todos los 40, o sea, ahora tenemos un sistema de 28 autoridades portuarias con 46 puertos de interés general y habría que preguntarse si son todos los que están y si están todos los que son. Porque hay puertos que son autonómicos que mueven 3 veces más de lo que mueve Villagarcía. Villagarcía mueve 800.000 toneladas, no llega al millón. O Melilla, ¿no? Pero bueno, Melilla tiene unas peculiaridades especiales, ¿no? O sea, y sin embargo, pues ya te digo, Garrucha pues mueve bastante más, o algún puerto también catalán, ¿no? Palamox y demás. Entonces, habría que hacer un replanteamiento de lo que debe ser nuestro sistema portuario de titularidad estatal. Y ya no solamente en lo de los puertos de interés general, sino yo que soy un gran defensor de un cambio del modelo de gobernanza en unión de fachadas marítimas, que además es algo que parece muy novedoso, pero que lo han hecho los italianos, lo han hecho los portugueses, lo han hecho los franceses, y nosotros parece que no. Es más, mientras cuando se estaba hablando de eso, se hizo el sistema contrario, que era Almería-Motril, se dividió en 2, Almería y Motril. Cuando decías, ostras, es que tenemos que ir en el sentido contrario. No, pues fue así, ¿no? Ahora estará por aquí el director de Motril, Paco, y me mandará al carajo, ¿no? Pero creo que tenemos que también plantearnos un poco la unión de fachadas marítimas. No sé cómo, y además tenemos que ser, esa palabra que está tan de moda ahora, además de resiliente, que es que debemos ser, yo creo, disruptivos, ¿no? Y entonces yo también, en ese sentido,
cuando hago alguna agrupación digo, oye, pues podemos agrupar, oye, ¿por qué no puedes agrupar? Claro, entonces te dicen, no, pero tiene que ser con el modelo de las comunidades autónomas. Ah, vale, el modelo de comunidades autónomas. Eso te lleva siempre pues que Cartagena se tiene que quedar solo, porque es región única, o que Santander tiene que estar solo, por hablar de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales, ¿no? Oye, pues si es necesario coger la ley del 97 y cambiarla, pues se cambia, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. O sea, yo creo que no pasaría nada. Y además creo que en ese sentido sería bueno un cambio global. Una cosa es el marco autonómico que tenemos, que tiene que tener importancia, pero los puertos son de interés general del Estado y el Estado es la administración central del Estado. Entonces creo que habría que pensar en un nuevo modelo de unión de autoridades portuarias con un repensar cuáles son los puertos de interés general. Pues igual Gandía, por poner el ejemplo de Valencia que nos has contado, pues Gandía sé que lo está reclamando la Generalitat, ¿no? Más o menos, o lo pide porque tal. Entonces, bueno, pues igual sí o no sé, pero que las cosas que porque se hayan hecho no tienen que ser ni estar ya para toda la vida, ni tampoco tenemos que tener miedo, yo creo, de volver a sistemas un poco antiguos que había. Y me refiero a eso porque igual dentro de esos sistemas de interés general, pues habría que volver, y los que seáis más mayores, pues al tema de los puertos autónomos, el tema de la CAPE, ¿no? De la Comisión Administrativa de Puertos, ¿no? Es decir, tiene que haber puertos, daros cuenta, y es un tema importante, la ley del 2011 dice que el sistema portuario tiene que tener en total, pero bueno, se intenta que cada autoridad portuaria tenga una rentabilidad del 2,5% anual. Valencia, según los datos del informe de balance de gestión, no llega este año, el año 2019, al 2,5%. 2,19% se ha quedado. Y los únicos que lo pasan son Algeciras, Baleares, estoy diciendo orden alfabético, Algeciras, Baleares, Barcelona, Cartagena, Castellón, Huelva y Las Palmas. O sea, estamos hablando de 7 autoridades portuarias de 28. Son las únicas autoridades portuarias, con los datos que he sacado hoy del balance del informe de gestión de puertos del Estado, que supera el 2,5%. Y luego hay 3 que tienen negativo: Ceuta y Melilla y Villa García de Arosa, ¿vale? Entonces, eso te lleva también a pensar, yo creo, otro tema que es dentro de este modelo de gobernanza y que yo defiendo también, que es que Ceuta y Melilla tienen unas peculiaridades que no deben ser. Y además eso lo comento siempre, me llaman que me gusta mucho, que se me nota que me gusta el ejército, y que soy hijo de militar y que estudio historia militar, pero Ceuta y Melilla tienen unas peculiaridades que no deben, primero, entrar en el mismo saco o sea, es un puerto comercial, pero es un puerto de la defensa nacional, es un puerto de interior, es un puerto, tiene muchas peculiaridades y debería ser puertos que yo, y es otro modelo, lo sacaría incluso del Ministerio de Fomento, de Transportes, lo pondría a depender de presidencia de gobierno transversal, porque tiene muchísimas más implicaciones que lo que tiene que tener. Y no es normal que al final, cuando con el fondo de compensación, pues que los beneficios de puertos se esté pagando una serie de cosas que no son desde el punto de vista portuario, porque si Algeciras, Melilla, desgraciadamente, ha perdido tanto tráfico es pues porque Marruecos decidió cerrar la frontera, porque un año más ha quitado la OPE, ¿no? la Operación Paso del Estrecho, y eso es independientemente de la buena o mala gestión que esté haciendo el puerto. Simplemente son cosas que le vienen ahí. Entonces, bueno, yo creo que esas peculiaridades se deben tener en cuenta y no meter todos en el mismo grupo, ¿no? Y dentro de eso, también igual retomar ideas, como decía, un poco, no antiguas, pero que han funcionado muy bien. El concepto de puertos autónomos o de puertos, no sé, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber puertos que lleven, que por sus características, por sus peculiaridades, tengan un modelo de gestión un poco diferente? Yo creo que esos de 28, por mucho que haya clasificación todos iguales, el café para todos igual, creo que en ese sentido habría que cambiarlo, ¿no? Más temas. El tema de, bueno, he hablado de la rentabilidad, de la competencia, el tema de lo que ha comentado antes también de la gestión. Hemos comentado que la gestión que se hace fundamentalmente es una gestión indirecta, ¿no? A través del modelo landlord y con una concesión de manial, ¿vale? Concesión de dominio público. Pero tenemos otra herramienta legal que es la concesión de obra pública. ¿Y por qué no se hace una concesión de obra pública? ¿No? ¿Por qué no se utiliza la concesión de obra pública? Que un privado haga todo. ¿Por qué en muchos casos tenemos que gastarnos
cientos de millones para una concesión, para hacérselo casi un guante a la medida a un operador, ¿no? Y estamos gastando dinero público. Oiga, yo no digo que usted no venga, pero usted tiene la concesión de obra pública, hágaselo usted, amplíe tal, y bueno, es otro modelo, pero yo creo que existe, o sea, no estoy descubriendo nada nuevo, existe, pero normalmente no lo utilizamos, porque según se interpreta es que tiene que ser aquel que tenga una bocana especial y un régimen, bueno, pero existe, hay. Y está desde el año 2003 y no se está utilizando, ¿no? Y creo que, bueno, que quizás en algunos casos, bueno, creo que se utilizó en Alicante, me suena, ¿no? Me parece que la que hizo HL, una terminal de contenedores, algo de obra, una mezcla, me suena, pero bueno, pero digo, otro elemento que tenemos ahí en ese sentido. Y después, ya simplemente pues más temas un poco, ya más que de discusión, un poco de confirmar las ideas que se estaban comentando antes, tanto Carmen como Pepe Van, ¿no? Dentro de ese marco estratégico yo creo que hay 3 líneas clásicas y 3 líneas fundamentales que yo creo que todos los puertos en mayor o menor medida están yendo hacia ella, bueno, la verdad que con resultados diferentes, porque también depende pues, de los presupuestos que tengan y hacia ello. Por un lado está todo el tema de la sostenibilidad, pero ya no solamente la sostenibilidad del transporte marítimo, con todo el tema de la transición hacia hidrógeno, hacia nitrógeno y demás, y del cool ironing, pero claro, el cool ironing queda muy bien, pero cuando quieras meter a un crucero en Barcelona, cuando tenga 5 cruceros de 5.000 personas, energía, dejas Barcelona sin luz, o sea que también hay que ser un poco realista, pero bueno, eso es un modelo del todo el tema de la sostenibilidad que se va por ahí. Otro tema es el tema de la digitalización, o sea, la nueva gestión es un tema de digitalización. Valencia, en ese caso, y bueno, Valencia, Barcelona, Algeciras, los grandes, básicamente son punteros, están haciendo pues todo el Port Community System y están avanzando muchísimo, porque yo creo que es el futuro, o sea, más que el futuro es el presente, pero no es igual en todos los puertos, ¿no? Entonces, muchas veces sí que se habla, es verdad que hay grandes iniciativas como la de Puertos 4.0 que van en esa línea de apoyo, ¿no? Con los presupuestos para todo ese modelo, pero es algo que no nos podemos quedar atrasados, ¿no? Yo creo que... Y después el tema que Valencia sí que lo tiene muy claro, y yo que además conozco mucho a Francés desde hace años, apuesta por ello, que es el tema de la conexión ferroviaria, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan fácil. También es cierto que Puertos del Estado hace años puso en marcha el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre, ¿no? Que básicamente el 90% de los fondos es hacia el transporte ferroviario, y que se están haciendo sus pinitos, ¿no? Pero desde que, yo qué sé, desde los años 90, por ejemplo, Álvaro, que le conocéis, ¿no? Álvaro Rodríguez, el primer puesto que tuvo en Puertos del Estado yo creo que fue el tema de los accesos ferroviarios. Estamos hablando del año 97, iba ahí no me acuerdo cómo se llamaba, con Ricardo, no me acuerdo el señor que estaba con él, al tema de los accesos, ¿no? Entonces, bueno, va muy lento. Sí que es cierto que ahora se ha hecho un avance, y se ha quedado claro además en la infografía que ha puesto. Cualquier terminal que se plantea ya nueva, independientemente que sea automática o sea manual, tiene unas de vías detrás, y el caso, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Con la de BES, ¿no? Y demás, es unas de vías detrás que tiene, que casi, no digo tanta importancia, pero que antes era una cosa residual y ahora está muy interiorizado. Yo creo que esa sincromodalidad hacia el ferrocarril, que el ferrocarril, como decía en su tiempo Fernández González Lasse, ¿no? El presidente de Puerto de Estado, es el pulmón de los puertos y demás, es otra de las vías en aquellos tráficos donde se puede, porque aquí volvemos un poco también a lo que decías antes, Chema. ¿Cuál es el puerto que más mueve? Depende, porque si tú dices que mueves, será aquella mercancía que es ferrocalizable, porque si tienes mucha granel líquido, pues no, y es un oleoducto, pues tu porcentaje te va a salir muy pequeño. Entonces, bueno, hay que tener también un poco de cuidado con los números. Y bueno, yo creo que básicamente he comentado ahí 6 o 7 cosas para un poco de hacia dónde creo que habría que plantear el futuro. Estamos ya a -10, a -5, que era un poco las 8 a partir de esa hora, ibas a hacer 15 minutos de preguntas, pues yo creo que lo dejo aquí y hacemos un poco de coloquio, de discusión. ¿Te parece? Me parece perfecto. Gracias por tu intervención, Alberto. Como siempre ha sido muy clara. Efectivamente lleva razón en muchísimas cosas. Y bueno, pues ya
volvemos a decir que esto es un debate, evidentemente, con lo cual las personas y compañeros que nos están escuchando pueden abrirlo cuando quieran. Yo voy a abrirlo si no os importa, porque siempre me han dicho, o sea, tú, aunque des una conferencia, una charla o lo que sea, el primero que pregunta eres tú, evidentemente, para ti mismo, ¿eh? Bueno, pues entonces yo, Carmen, a mí me gustaría saber la diferencia entre el número de pasajeros y el número de mercancías que se mueven en el puerto de Valencia. O sea, en porcentaje. Es que, un momentito, por favor. Perdón. Nada, tranquila. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que la verdad es que estoy en casa y me han dejado trabajar hasta ahora que me haces una pregunta. Se llama la ley de Murphy. Efectivamente, vamos a ver, en porcentaje, ¿qué número de pasajeros con respecto a la mercancía o viceversa tenéis en Valencia? Nosotros somos un puerto muy comercial. Es verdad que hemos llegado a tener Balearia. Al final, los puertos damos infraestructuras y las empresas son las que se mueven. Entonces, durante los últimos años, a partir del 17, la empresa Balearia estableció una línea con Algeciras, con Argelia, con el puerto de Mostaganem, para hacer la operación Paso del Estrecho. Entonces, eso ha supuesto un incremento importante de pasajeros de línea regular. Entonces, tenemos ahora pasajeros con las Islas Baleares y con Argelia hasta la pandemia, ¿no? Que sufrió una bajada. Yo creo que llegamos a tener hasta 400.000 pasajeros. De todas maneras, este es un tráfico para nosotros muy menor. O sea, el puerto de Valencia está muy enfocado al contenedor. La mayoría de nuestra superficie está en ello y la mayoría de nuestros ingresos también. El pasaje es un servicio público que hay que dar a los pasajeros que tienen que ir y venir, ¿no? Y el crucero lo vemos como un servicio a la ciudad. En este caso, ahora mismo pues tenemos una ciudad que, pues con los gobiernos nuevos que no quieren cruceros, están en contra de los cruceros, y el puerto lo que dice es nosotros solo somos un servicio, no tenemos ningún interés y, bueno, Alberto sabe igual que yo que los ingresos que producen a las autoridades portuarias los cruceros son ridículos, ¿no? Frente a las molestias y los gastos, ¿no? que nos ocasionan. Es decir, que sí que te puedo decir que los pasajeros de línea regular yo creo que estuvieron en 400.000 en su mayor pico. Sí. ¿Y los ingresos con respecto a las inversiones? O sea, ¿qué ingresos tenéis? Nosotros ahora tenemos unos ingresos de unos 120 millones de euros al año. Es decir, que fundamentalmente en un gran porcentaje de las tasas de las concesiones, y también tasa del buque y tasa de la mercancía. Es decir, tenemos... Está bien, sí. O sea, vamos, yo conocía efectivamente que la autonomía vuestra, me refiero a todos los puertos, pero está claro, todas las autoridades portuarias, pero que efectivamente Valencia era muy autosuficiente desde hace muchos años, además, vamos, o sea, está claro. O sea, pero vamos, quería saber, 120, pues está francamente bien, o sea, claro, me parece muy bien. Es que entiendo, bueno, pues que las rentabilidades pues dependen de tu inmovilizado, que en nuestro caso pues es alto, es importante, ¿no? Es importante. A las obras de abrigo que se hicieron para la nueva terminal de contenedores. Es importante. Sí. Bueno, en cuanto a Alberto, yo me parece perfecto lo que has dicho de replantearte el tema de los puertos y en agruparlos sobre todo, pero tú sabrás, como sabemos todos, que aquí cada autonomía quiere su puerto, aunque sea interior, hablo del puerto seco incluso, cada organismo local quiere su transporte en la puerta, quiere su industria, quiere todo. Y bueno, pues evidentemente eso es un problema de cabeza de todos los ciudadanos en general, evidentemente, ¿no? Porque bueno, está claro que eso no se puede conseguir muchas veces, pero yo creo que esa agrupación, como tú bien has dicho, creo que sería importante y se ganaría en agilidad y en economía, sobre todo en la economía. Entonces, bueno, pues ahí queda dicho, evidentemente, y es un tema que es importante.
En ese sentido, y voy a hacer un poco publicidad de una tesis que mañana se lee en la escuela, que he dirigido yo, de un chaval, José Ignacio Parra, que lo que habla es un poco de un análisis de eficiencia y de competitividad, un modelo nuevo de eficiencia y de competitividad, de modelos del sistema actual y de varios modelos de agrupación de fachadas, unos muy clásicos, otros más disruptivos, otros más casi a la bestia, Claro. y en todos los casos se mejora respecto a la situación inicial. En unos mejora más la financiera, en otros mejora más la eficiencia operativa, pero se mejora. Yo creo que, bueno, esto es un tema un poco pero bueno, porque también nos gusta tener una universidad en cada sitio, ¿no? Claro, por eso. Pero bueno, y nos gusta tener de todo, pero yo creo que no, o sea, no se estaría diciendo, parece que la gente lo que va a hacer es que voy a perder poder. Claro, es que en el fondo es muy apetecible porque tienes más puestos, esto ya es muy político, cuantos más de autoridad portuaria, más puestos de libre designación para nombrar presidentes, así de sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que, y además, yo es que además creo que, y lo vuelvo a decir, que yo creo que la ley del 97, o sea, el caso que estamos actualmente es fruto de un acuerdo político del señor Cascos con el señor Pujol para la gobernabilidad del PP en el año 90, cuando ganó el 96 en mayoría absoluta, que se intercambiaron cromos y quisieron eso. Y sin embargo dice, bueno, y esa ley del 97 aboga por mayor conciencia empresarial, ¿no? Es decir, que los puertos, pues que es un organismo público, pero que se trabajen como una parte empresarial. Vale, entonces, y eso algunas veces lo comentamos siempre, dice, bueno, si el mejor ejemplo de una organización empresarial es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, en principio, representa a los accionistas, ¿no? Básicamente, y luego sí que tienes tus consejeros dominicales, ¿no? Externos y demás. Los puertos del Estado, que son los sistemas que son de la Administración Central del Estado, en los consejos de administración están en minoría. Tienen 3. El capitán marítimo, normalmente el abogado del Estado y el delegado de gobierno. 3 sobre 15, en minoría. Oigas, y uno de puertos del Estado. Y uno de puertos del Estado, el capitán marítimo y el abogado del Estado, ¿no? O el delegado, o sea, 3 personas, sobre 15 creo que es actualmente, ¿no? Se bajó de 20 a 15 en su tiempo. Sí. Claro, la quinta parte dice, ¿en qué empresa, en cualquier tipo de empresa, la mayoría que dependen, no, está en minoría? Es que es un poco absurdo desde el punto de vista. Sobre todo porque el presidente está puesto por el gobierno autonómico y al final los asuntos que se llevan al Consejo de Administración son los que se promueven desde presidencia y dirección. Las cosas claro. De todas maneras, cuando todo lo que has estado diciendo me parece muy, muy interesante, pero yo desde dentro, fíjate, hay una frase que me provoca terror, que es procedimiento administrativo. Es que las autoridades portuarias somos organismos públicos sujetas a procedimiento administrativo. Y tengo que hablar con un señor inglés o en este caso normalmente holandeses o belgas o suizos y le tengo que decir que esa concesión que le voy a dar, que le voy a hacer un trámite de audiencia, que me tiene que contestar en 10 días, que tiene que aceptar incondicionalmente el abogado del Estado. Es decir, y nosotros antes éramos puertos autónomos y desde luego yo creo que todos los puertos que hemos sido puertos autónomos, eso lo tenemos en la memoria y hemos llevado unas gestiones muy ágiles. Bueno, a mí muchos, tanto constructoras, ingenierías o ya concesionarios siempre te dicen, oye, no, es que sois ágiles y eso se está cortando porque procedimiento administrativo. Sí. Quiero decir que lo que estás hablando del marco estratégico, eso es algo que nosotros echamos de menos. Por una parte, una mayor autonomía, otro modelo de gobernanza, una autonomía de gestión mayor, tanto de nuestros recursos internos, personales, o sea, el caso de los recursos humanos de los puertos es muy penoso, igual que el de la Guardia Civil, igual que el de los servicios de inspección de los puertos. O sea, si en el 2021 se ha abierto el PIF de Sagunto, ha sido a duras penas porque no hay inspectores. Y además coincides ahí dos mundos, el mundo funcionarial puro y duro que trabaja de 8 a 2 o de lo que sea, claro. Y el puerto, que cualquier puerto que estos te dicen 24/7, 365, o sea, trabajamos 24 horas, pero al final tienes un colapso que es un tubo, ¿no? Claro, unos problemas de personal en toda la parte que sea pública importantes, más la parte pública que es funcionarial, más la que no, en principio, pues no lo somos tanto. Es decir, que tienes ahí
y procedimiento administrativo, y eso se está endureciendo con los años, ¿sabes? Los requisitos en cuanto a la manera de funcionar. Y entonces dices, pero ¿cómo que tengo que decirle al señor de Suiza que me admita incondicionalmente? Aparte son ficciones, o sea, eso no puede ser así. Sí, yo creo. Yo os voy a contar una anécdota, porque es real, es una anécdota, pero es real. En un momento determinado eran las 11:30 o 12 menos cuarto ya de la noche, y llegó un cargamento, evidentemente, a uno de las autoridades de los puertos. Creo recordar que era Valencia, creo recordar, Carmen, pero no me hagas mucho caso, y había que descargarla, evidentemente. Pues no había nadie para descargarla porque se les había caído el bolígrafo, evidentemente. Trabajaban hasta las 10, se acabó. Y allí no había nadie para descargar esa mercancía y poderla embarcar, evidentemente. Bueno, ese es uno de los graves problemas que tienen muchos de los organismos españoles, evidentemente, en este aspecto. Porque el funcionario, que hay de todo, rápidos, no rápidos, tal, pero claro, se atiene a una ley que le manda, que es lo que tú dices, un procedimiento administrativo. Y ese procedimiento administrativo, como lo sigas a rajatabla, pues es eternizarte, evidentemente. Este es un tema que le iba a comentar ahora a Alberto también, que ha hablado evidentemente de las nuevas tecnologías, del Big Data, el blockchain, etcétera, etcétera, de todos estos temas que hay. ¿Cómo se van a organizar efectivamente? Si no son autónomas de verdad, las autoridades portuarias, evidentemente, con respecto a todo el tráfico marítimo, que eso sí que van a tener esas tecnologías puntas ya, sobre la marcha. Todas las empresas, como tú has dicho, Carmen, evidentemente, todas las empresas, grandes empresas, están intentando tecnológicamente avanzar en lo que más pueden, sobre todo a partir de ahora, evidentemente. Bueno, pues las navieras les está pasando exactamente lo mismo. Quieren, evidentemente, tener tecnología punta para poder ser rápidos, eficientes y eficaces, evidentemente, con una garantía de seguridad total y absoluta. Pues desde luego, o nos espabilamos, y los puertos, entre otros, se espabilan, pues esto no va a funcionar, evidentemente. Entonces, ese es un tema, Alberto, y Carmen, ¿cómo lo veis? Y también José Esteban, evidentemente, ¿no? Que esté calladito escuchándonos. Estoy aprendiendo. A ver, Alberto. Vamos a ver. José Esteban, ¿qué opináis? Y Carmen. Pepe, si quieres tú, que estabas... Bueno, yo creo que es un tema fundamental y que hay que ir por el camino que has mencionado, Alberto, bueno, que habéis mencionado. La verdad es que lo que no se puede es tener un Ferrari último modelo absolutamente digitalizado que tenga que ir por una carretera que tiene baches, por hacer una comparación, claro. No sé si es una comparación un poco bestia, pero es así, ¿no? Yo quería matizar una cosa que he dicho al principio porque me he equivocado muchas veces. Es que he dicho nitrógeno donde quería decir amoníaco. Por eso, hablando de los combustibles. Pero bueno, supongo que me perdonaréis. Pero vamos, yo lo que sobre todo he hecho ha sido aprender bastante escuchando, porque reconozco que hay una cierta línea roja que en los estudios marítimos que tiene que ver con la ingeniería naval y con los barcos, sobre todo, no se pasa, y es la relación que hay entre el barco y la tierra, pues si no, no habría barcos. Y es verdad que durante mucho tiempo hemos pensado en barcos independientemente de que los barcos tenían que ir a los puertos. Lo que no sé si es que los puertos han pensado lo mismo de los barcos. Te digo que nosotros pensamos mucho y te recordarás que hace 10 años, 20 ya, el año 2000, hicimos el primer curso con Pascual Peri y con Gerardo Polo, cuando estaban los dos de catedráticos, uno en navales y otro en caminos, el primer curso de transporte marítimo y gestión portuaria que duró 10 años. Sí. Y nosotros en la escuela, que no así al revés, pero en la escuela nuestra tenemos un profesor asociado, hemos tenido y ahora tenemos uno nuevo, de siempre naval. Porque yo creo que cuando hay que explicar el tema de barcos, es porque no, un ingeniero, yo puedo explicar un barco, ¿no? La eslora, la manga, tal, pero creo que al final
ese vehículo tiene que explicar el naval, ¿no? Y todo el negocio. Y tenemos un profesor de ingeniería naval dentro de la asignatura de explotación y gestión de puertos, ¿no? De 2 asignaturas, porque creemos que esos departamentos estancos que había antes, ¿no? Que además incluso se dice en la ley, ¿no? La línea del muelle es la separación de las responsabilidades del director del puerto de la línea para adentro y del capitán marítimo de línea para afuera. Bueno, esas fronteras tan fijas, yo creo que hay que hacerlas más permeables, ¿no? Por supuesto que cada uno tiene sus especialidades, pero al final, y en eso yo creo que, bueno, no lo hemos comentado, ¿no? Pero el concepto que comentaba además de Carmen, ¿no? Del Port Community System, habla de comunidad portuaria, ¿no? O sea, la autoridad portuaria es un elemento más, como es la Guardia Civil, como es aduanas, como es, si me apuras, correos, bueno, no está tal, o sea, es un elemento más que tiene obviamente, que tiene una responsabilidad mayor dentro de la actuación, pero el concepto yo creo que supera y que deberíamos casi dejar de hablar, eso es de comunidad portuaria, ¿no? Donde están todos los agentes involucrados en que el tráfico de la mercancía o del pasajero sea lo más rápido posible, ¿no? En ese sentido. Hay una pregunta, si quieres, ya que lo tengo yo. Sí, hay una pregunta, sí. ¿Y qué podría aportar el proyecto Simple al respecto en esa agilidad con respecto a las navieras? Otro tema es la burocracia de la administración, que se supone que también va a agilizar los procedimientos con la digitalización, Smart Port, Contacts y tal. El proyecto Simple lo habéis puesto vosotros, lo tenéis vosotros en Valencia, ¿no? Creo, ¿no, Carmen? ¿El proyecto qué? Simple. El proyecto Simple. No lo conozco, la verdad, no. Debe ser algo de administración, ¿no? De la burocracia de la administración. Ahora, todo el problema de, o sea, toda la digitalización, todos los sistemas, vamos a ver, los puertos quizás, y yo creo que la parte marítima, muchos de los que están aquí asistiendo lo conocen. Tradicionalmente era un sector poco conocido, me refiero. Los portuarios son muy... Igual pasaban los de Renfe, Chema, ¿no? Eran los de Renfe y el resto, ¿no? Pues aquí los portuarios y el resto. Y empieza a haber un poco más permeabilidad, porque el tema... El mundo portuario ha sido muy pionero en muchos sitios. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases de explotación y daban transportes, hablaban de las concesiones como si fuera... el de Puerto Estado, vale. Hablaban de las concesiones como si cuando empezaban el método alemán y tal, como si fuera aquello que estaban descubriendo, no sé, la pólvora, y decías, coño, es que en puertos, los puertos llevan con concesiones toda la vida. Sí. Entonces, y la digitalización lleva toda la vida, o sea, el paperless, el trabajo, el EDI, ¿no? El Electronic Data Interchange, todas, o sea, los puertos han sido muy pioneros en temas de digitalización, el mismo sistema que hablan del Simple o del puerto 4.0, que es un fondo, el fondo mejor dotado, yo creo, de alguna administración, de algún organismo público para el desarrollo de digitalización o desarrollo de proyectos de innovación, es de puertos. O sea, verdaderamente el sistema portuario hace muchas cosas y es muy puntero, pero quizás si no estás muy metido dentro del sector lo ves menos, ¿no? Pero yo creo que el proceso de digitalización, como he dicho antes, hay casos y casos, porque claro, hay puertos donde tienes una capacidad y mayor que otros puertos donde el mismo que lleva digitalización pues llevará recursos humanos y llevará sostenibilidad y no le dará la vida, ¿no? Pero en general los que están haciendo, lo están haciendo, yo creo, o lo están intentando hacer bien. Es verdad que hay grandes diferencias, entonces no, es también un poco más no volver a generalizar, es decir, hay puertos que están haciendo, quizás se vende más de lo que se hace en ese sentido la digitalización, como está ocurriendo en todos los sectores, ¿no? Todos en su universidad, somos muy digitales y luego para pedir un certificado tengo que ir mirando papeles por papeles casi de las clases que di en el año, o sea, que luego no es tanto como se vende, pero sí que es cierto que los puertos en ese sentido han sido muy pioneros en muchos aspectos y quizás si no estás en el sector lo veas, parece menos, ¿no? No sé tu punto de vista, Carmen, ¿no? Sí, yo creo que sí que hemos sido punteros. De hecho, el Port Community System o la comunidad portuaria, el lugar donde se pone toda la información de cargadores, en fin, sí que ha sido desde hace ya pues, 15 o 20 años muy puntero. Estamos ahora en la segunda parte de la digitalización de toda la administración, en el sector SEPA, en el procedimiento administrativo para la gestión pues, de las tasas, los dominios públicos, en fin, la gestión administrativa. Es decir, que tenemos dos líneas, ¿no? Dos capas. Por una parte, la gestión de la mercancía, que es así que está muy digitalizada y se sigue avanzando, ¿no? Lo que comentaba, que ahora mismo se ha incluido también a
al transporte terrestre. Es decir, el camionero también va a recibir ahora las órdenes de transporte en su móvil y estará conectado al Valencia por Community System. O sea que sí. Es verdad pues que también estamos digitalizándonos la parte administrativa y burocrática. Y yo ahí pues nos está encorsetando más, ¿no? Pues se hacen notificaciones, la firma electrónica implica ya una notificación, en fin, estamos siendo más procedimiento administrativo y más encorsetado, ¿no? Porque yo ahora, pues antes era más, ven, firma, acepta, ¿no? Pues las cosas. Pero bueno, pero que tiene una responsabilidad, claro, es que al final las responsabilidades penales o civiles y demás, pues llega... Claro. No, y luego además, lo otro que ha pasado en general en todo, ¿no? Que todo se ha judicializado mucho más, ¿no? Todo esto aquí ahora acabó. Sí, pero bueno, la digitalización evidentemente es lo que los procedimientos quieran hacer, evidentemente. Claro. Porque el tema de la firma digital está perfectamente unificado y perfectamente claro. Lo que no se puede hacer es que la firma digital te la dé un organismo, o te la dé otro, o te la dé otro. O sea, a eso hay que unificarlo, evidentemente, es lo primero que hay que hacer. Todo, evidentemente, está mucho más tras los jueces, evidentemente, judicializado, evidentemente. Pero eso no quiere decir que haya que actuar con sensatez y que haya que actuar bien, evidentemente. Y la digitalización la tenemos ya ahí encima, independientemente de lo que ya hay, que es lo que habéis dicho, y bueno, la digitalización evidentemente está en Renfe, está en Adif, está en todas las empresas, evidentemente. Es decir, hoy en día el manguito y la gorra de cajero de banco no existe, evidentemente. Y lo estamos viendo que las sucursales ya no admiten gente prácticamente para ir a la caja, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, la ventanilla única famosa que se inventó, que hoy en día con el correo, con el WhatsApp, con los medios que se tienen informáticos, pues se puede hacer perfectamente. Evidentemente estamos sometidos a los ciberataques famosos, está claro, ¿no? Pero está claro que algo habrá que hacer con los ciberataques para evitar que sean o minimizarlos o que sean los menores posibles, evidentemente. Porque a verlos lo va a haber siempre. Accidentes lo va a haber siempre, por desgracia. Entonces, está muy claro. Vamos a intentar que sean cuanto más tiempo pasado, mucho mejor. Y bueno, pues ese es un tema claro de la digitalización, de la falsificación, o sea, etcétera, etcétera. Hemos conocido a señores, a compañeros, que han falsificado firmas en el colegio, tal, e incluso en documentos públicos. Entonces, claro, evidentemente eso no se puede evitar hasta que no llega, tal, hay que intentar evitarlo. Eso está con la vigilancia, etcétera. Bueno, dice María José, que lo estaba leyendo aquí, que efectivamente ese es dice, es parte, en buena parte, de un deporte, pero ahora que se amplifica a otros modos de transporte. Dice que cree que el proyecto simple lo está desarrollando el Ministerio con el puerto de Barcelona, entre otros partícipes. Con lo cual debe de haber más, y al de Valencia yo creo que ni le han avisado. O sea, el de Valencia ha quedado excluido, como casi siempre, ¿no? O sea, el que no me gusta lo excluyo. Y bueno, eso es lo que dice José Canizares y que efectivamente María José contesta que efectivamente. También. Igual hacer extensivo el concepto de protección al PVP, protección de buques e instalaciones portuarias. De buques e instalaciones portuarias, exactamente. Ese es un tema infraestructuras críticas que se requieran una ciberseguridad potente, efectivamente, es lo que estaba yo hablando. Las infraestructuras críticas están dentro de la... Claro. Bueno, me dicen que también, dice también que Adif también participa en SIMPLE. Bueno, como es un tema de innovación además, creo que es un tema de innovación y demás, pues sí, efectivamente. Bueno, Adif evidentemente tiene, como todos sabéis, las vías de los puertos entran dentro de la red de interés general, con lo cual, pues evidentemente Adif algo tendrá que hacer, hablar, decir, para poder, evidentemente, el tener una coordinación con los puertos, que eso es lo que no había antes, antiguamente, y que ahora, pues bueno, con la nueva ley de puertos famosa, el puerto tiene su dirección de seguridad, tiene su entrada y salida como Dios manda, dentro de la autoridad portuaria por un lado y dentro del CTC o de los centros de control correspondientes de ADIF.
Bueno, pues muy bien, efectivamente, así es. Pues si hay alguna otra pregunta, Si no, pues nada, cumplimos horario, ¿no? y si no, dice que como veis ¿eh? El futuro de otros actores clásicos, estibadores, amarradores, prácticos, en el futuro más próximo. Eso para O sea, Carmen. cómo veis eso vosotros? Eso para Carmen. Yo creo que, bueno, yo es que yo soy muy positiva, muy optimista. Entonces yo sí que creo que la automatización va a llegar de las terminales. Y que, bueno, sabéis que en el puerto de Sagunto, una de las terminales, pues ya se ha salido de la sociedad estiva, tiene sus propios trabajadores portuarios para la descarga. Nosotros estamos apostando por la automatización, que supone pues una pérdida de empleo de estiva, aunque... Una transformación mejor, ¿no? Una transformación, sí, pero yo creo que una creación de trabajos de mayor valor añadido. Totalmente, totalmente. Es unas mejores condiciones de trabajo, mayor seguridad en el empleo, prevención, en cuanto a prevención de riesgos laborales. Es decir, yo creo que se va a imponer en cuanto a la estiva. Que sea un proceso lento, sí, pero es que al final los puertos que no se vayan adaptando, la carga se irá a otro puerto. Sí, En yo estoy cuanto al resto ¿Perdón? de acuerdo contigo completamente, incluso para el resto, para prácticos, para amarradores y demás, llegará un momento, si puede haber un barco autónomo, ¿por qué vas a necesitar? Pues estará totalmente señalizado y quitando algún caso muy especial que pueda haber mucha, no sé, mucho mal tiempo, mucha gente, pues al final, pues... Lo que juega a favor de los prácticos es el tamaño de los buques, ¿no? Y al final, el tamaño que tienen, yo creo que siempre pues esos buques portacontenedores tan gigantes, por mucho que el capitán esté habilitado en el puerto, pues no puede estarlo. O sea, hace falta la asistencia, ¿no? Pero vamos, yo sí que miradlo. Yo creo que sí, y los amarradores al final es un trabajo más manual que siempre se va a requerir hacer, ¿no? Sí, pero pero va a bajar, sí. Pero va a bajar, sí, yo también coincido. Respecto a lo que estáis diciendo, yo creo que es extensivo a muchas cosas. Es decir, estamos cansados de oír, por lo menos yo, de que va a desaparecer mucho empleo, pero que será sustituido por empleo de mayor valor añadido. El problema es que la pregunta es si tenemos gente de verdad de mayor enseñanza añadida para poder desarrollar Se formarán, Pepe, se formarán, se tendrán que formar, No queda más remedio, pero las cifras no van por ahí si te comparas con otros países. No. Pero bueno, no va por ahí porque no se quiere ir muchas veces por ahí. Claro. Pues Esteban, pero evidentemente yo estoy de acuerdo con Alberto totalmente, vamos, o sea, los nuevos temas de digitalización, de movimiento de mercancía, de movilidad, en una palabra, me da igual mercancía que viajeros, etcétera, etcétera. Las nuevas técnicas de movilidad y de sostenibilidad, no nos va a quedar más remedio que efectivamente formar a gente de forma y manera que todo el avance tecnológico pase a esa gente y sean los que efectivamente muevan con ese valor añadido todos los temas. O sea, en las cadenas de montaje se pasó de que los montajes se hacían a mano. Yo creo que ni el Rolls Royce, yo creo que ahora mismo tiene ya manualmente la ejecución o la fabricación del coche. Yo creo que se hace con robot. Pasa de la gente, pues ha aprendido evidentemente a manejar el robot. ¿Qué ha pasado con la industria, por ejemplo, de la soldadura, etcétera, etcétera? Pues que ahora tenemos las planchas de plasma, pues los baños de plasma, en el que te hacen, evidentemente, un recorte de una pieza, etcétera, etcétera, y te lo hacen mucho más económico, mucho más seguro, y con gente especializada, evidentemente, en esos temas. Mientras que antes había otras personas que lo hacían. Luego yo pienso que es todo amoldarse a los tiempos en los que vienen o en los que empezamos a estar y caminar por ese camino y por ese sendero. Si seguimos con la marcha atrás, malamente vamos a ir a muchos sitios. A mí me gusta poner el ejemplo en Valencia de una pyme que hay que se llama Órbita, que es una empresa que empezó trabajando para la autoridad portuaria, pues haciendo las integraciones de los sistemas de los controles de accesos en las puertas, la puerta del mismo puerto,
luego para las distintas terminales, y ahora pues, son los integradores de la terminal de APM en Nueva Jersey. Quiero decir, estamos transformando al tío de la garita que tiene que hacer el control de entradas por unas ingenierías que están haciendo los desarrollos, los mantenimientos, implementaciones y mejoras de todos los sistemas, y lo mismo en las terminales. Y por eso yo creo que es un paso tan importante a dar, y porque son trabajos de mayor valor añadido, de mayor creación de riqueza que el de la estiba, que es un gruista que está sobrepagado, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que el empresario de puertas, evidentemente para el puerto, cualquier empresario, lo que tiene que pensar un poco es en el futuro. El otro día leía yo que se estaban quejando, pues esta gente que a lo largo de la pandemia que hemos tenido y que seguimos teniendo por desgracia, pues ha tenido que modificar su propio empleo a lo mejor, o ha puesto una pyme pequeña o una industria pequeña con el tema de las mascarillas. Una cosa tan tonta. Pero lo que no ha pensado que es que las mascarillas se acaban. O sea, llega un momento en que ya has vendido todas las mascarillas del mundo, pero ya la gente no las utiliza, no las puede utilizar. Luego tienes que ir pensando que tú no puedes tener esa empresa solo para mascarillas. Tienes que ir pensando un poco como empresario en qué vas a emplear lo que tú has montado, que ha sido una cosa magnífica lo que has montado, pero tienes que ir pensando en que cuando se acaben, ¿qué vas a hacer con eso? Porque si no estás perdido, evidentemente. Bueno, pues ese es un tema poco ya hablando de los temas empresariales. Es que hay muchos empresarios, mucha gente que dice, no, pues yo me pongo a hacer esto y cuando eso se acabe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues claro, ese es un tema muy complicado, muy complicado. Yo lo y que, bueno, no, pues, no pretendía era que pareciera que estoy a favor de retroceder, que no, es todo lo contrario. El problema que yo veo es que, al menos desde el punto de vista de la industria grande, que es la que mejor conozco, es que en la gran mayoría del valor añadido real lo tienes que importar. Es decir, se están construyendo barcos muy complejos ahora, por ejemplo, en el norte de España para oceanográficos y tal. Bueno, y offshore, llevamos años y años y años presumiendo de lo que estamos haciendo, pero cuando prácticamente todo lo que tiene un gran valor añadido, desde el punto de vista industrial, técnico y científico, te lo tienen que traer. Y te has convertido en un montador más fino, si quieres, más elegante, pero en un montador. No en un realmente fabricante, incluso un pensante en cómo tienes que cambiar para el futuro. Yo recuerdo en España, y si me permitís, voy a contar una anécdota muy rápida de hace muchos años, pero que retrata de una manera, yo creo que cabal, lo que estaba pasando y lo que desgraciadamente sigue pasando. Antes del portaaviones que hay ahora, el Juan Carlos I, hace mucho tiempo, se hizo el Príncipe de Asturias, que se llamaba R11 y todo esto. Bueno, en el Príncipe, yo entonces estaba trabajando en una empresa que prácticamente compraba material extranjero para ese barco. La condición que había para la construcción de ese barco era que el 70%, creo recordar, fuera español. Entonces, ¿cómo se conseguía que el 70% fuera español, lo cual era prácticamente imposible y todo el mundo lo sabía? Pues porque además la mayoría de las cosas, que eran todas norteamericanas, pues para empezar los tornillos eran de roscas completamente diferentes a las roscas normales que utilizamos en Europa. Bueno, pues ¿cómo se españolizaba, por ejemplo, yo qué sé, el ascensor de aviones? Pues se españolizaba porque había una empresa española que lo importaba y cuando lo compraba la empresa nacional Bazán, pues aquello ya estaba españolizado. ¿Por qué? Porque lo había comprado una empresa española. Todo eso, que son absolutamente trampas, evitó que se desarrollara una tecnología propia, que ahora ya no, afortunadamente ya eso, al menos en la construcción naval militar, no pasa, bueno, sigue pasando, pero no pasa tanto como antes. Pero ahora resulta que uno construye un barco oceanográfico o no sé qué para un armador noruego y gran parte de los equipos que lleva, estás construyendo para ese armador desde hace 10 años,
pues no has conseguido que ninguna empresa española fabricante de equipos se interese por lo menos por aprenderlo y aliarse con ese fabricante extranjero, que puede ser coreano, para que fabriques aquí. O sea, curiosamente ahora la Unión Europea se ha puesto fina en el sentido de las vacunas y está exigiendo, como sabéis, que las vacunas que nos pongan tengan al menos la marca, tengan al menos una fábrica en territorio de la Unión Europea. Eso se parece bastante a una cosa que en Estados Unidos se llama la Jones Act, que seguramente la conocéis, pero que no voy a describirla. Entonces resulta que eso que obliga a que empresas europeas desarrollen una tecnología que están desarrollando otras en vez de comprársela, eso en el tema marítimo al menos, y yo creo que en otros temas, no está pasando. Es más fácil importar y comprar, que la gente aprenda. Por ejemplo, hace 20 años había robots para soldar en barcos planchas, por supuesto, y plasma y todo lo que queráis. Lo que no había, y dudo que lo haya, pero sí lo hay en Corea, son robots que sueldan en techo y en ángulo, y en ángulo recto. Cosa que es bastante difícil, además, pensando cómo son las características de construcción, la seguridad que hay que tener, los huecos que hay que dejar, etcétera, etcétera. Quizá me esté extendiendo mucho, ¿no? Pero a mí lo que creo que me falta es que el valor añadido propio, al final, en grandes números parece que existe, pero luego realmente no existe de verdad. Estás en manos de otros. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, José Esteban. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los que nos han escuchado a lo largo de estas 2 horas, evidentemente. Muchas gracias por las personas que han preguntado, evidentemente, la persona que ha preguntado. No ha molestado en absoluto, ha pedido disculpas por si no ha molestado en absoluto. Las preguntas son las preguntas y se deben de contestar si uno las sabe, evidentemente. Por lo menos los que hemos estado dando clase en las escuelas, etcétera, etcétera, y la gente que ya todavía está dándola, pues evidentemente eso debe de ser así. Así que gracias a todos, reitero, creo que ha sido una jornada interesante. Bueno, la gente que ha querido se ha apuntado, se ha suscrito, la gente que no ha querido no, pues allá ellos. De todos modos, como tienen la conferencia, evidentemente, o la jornada la tienen en YouTube, pues la pueden ver cuando quieran, igual que todos los que han asistido a ella. Reitero mi agradecimiento a todos. José Esteban, muchas gracias por haber atendido el requerimiento del Comité de Infraestructuras. Carmen, muchas gracias por el tema de Valencia. Y Alberto, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Y un fuerte abrazo, como siempre, para ti. María, Carmen, Pepeba, nos vemos pronto. Gracias a todos y cuidaros. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Salud para todos. Chao. Igualmente.